Buen día a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Esta vez les presentaré mi proyecto integrador del módulo 8, titulado Investigación de los Derechos Humanos. Mi nombre es Brian Jesús González Hernández. Mi grupo es del módulo 8, equipo 1, generación 16. Mi facilitadora es Jessica Iraíz Ortiz Márquez. La fecha de entrega es 22 de mayo de 2019. Los derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin ningún tipo de discriminación y por lo tanto estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La diversidad cultural es la convivencia e interacción que existe entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico compartido por un grupo de personas o sociedades. Aquí podemos ver las lenguas indígenas nacionales a lo largo de la historia de México. ¿Existe algún vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural? Los derechos humanos se encargan de proteger y defender la diversidad y actúan frente a los actos de discriminación, debido a que hace relación a distintas formas de vida de la mayoría de la población en aspectos como la raza, religión, lengua, color, creencias, estilo de vida, economía y organización. Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político o social establecido para la mayoría, tienen el derecho al reconocimiento de sus diferencias como fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías. La importancia principal de los derechos humanos es el poder proteger a las personas, porque reflejan los estándares mínimos necesarios que las personas puedan vivir con dignidad y nos brindan el derecho de poder escoger cómo queremos vivir, expresarnos y entre otros aspectos. También nos garantizan la vida, igualdad, libertad y seguridad que protegen a las personas contra los abusos de quienes están en posiciones superiores o tienen mayor poder, ya sea económico o político. Por ejemplo, el gobierno tiene el poder sobre las personas, pero los derechos humanos expresan que ese poder es limitado. Por lo tanto, conocer los límites de poder y reconocer los derechos mutuos es el paso de una sociedad que respeta las opiniones, creencias y culturas alrededor del mundo. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los derechos humanos con la diversidad cultural en mi comunidad, ya que los derechos humanos deben ser aplicados para todas las personas del mundo, debido a que debemos crecer como sociedad aceptando a las personas diferentes y a nosotros. Eso aplica a las personas con diferentes culturas, estilo de vida, creencias, etnias, tradiciones, lengua, idioma, festividades y otras cosas que diferencian sus estilos de vida con los nuestros. En mi comunidad de Querétaro, México, han sucedido problemas y faltas de respeto hacia los diferentes tipos de grupos indígenas, dando como resultado el no aceptarlos en nuestra comunidad por el simple hecho de ser diferentes al resto, incluso llegando a los grados de discriminación y racismo a los grupos indígenas. Por eso el estudio de los derechos humanos resulta ser de gran apoyo al momento de dar a conocer, proteger y apoyar la diversidad cultural, ya que favorece el desarrollo del país gracias a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones, flora, fauna, regiones y sociedades. Planteamiento del problema. El problema que sucede muy a menudo en mi comunidad es que personas de diferentes grupos indígenas suelen ofrecer y vender sus productos que representan su cultura son rechazados por la mayoría de los ciudadanos por diferentes motivos. Sin embargo, también suelen sufrir de discriminación y racismo por no ser iguales a los ciudadanos y personas normales del Estado. Honestamente es una situación muy triste y me ha generado impotencia, debido a que somos pocas las personas que son conscientes de ver cómo las comunidades indígenas se les violan sus derechos humanos, ya que también en mi opinión todos debemos ser tratados por igual, de respetarnos los unos a los otros, así como los grupos indígenas, conociendo cómo ellos viven y cómo son sus culturas, ya que los ciudadanos debemos respetarnos los unos a los otros para mejorar nuestra comunidad y dar el paso de aceptar a las personas tal y como son, porque las personas diferentes a nosotros merecen ser tratadas con respeto y admiración, por darnos un gran ejemplo de que a pesar de ser diferentes, ellos siguen adelante y conocemos más a fondo sus culturas, y no hay razón alguna para no darles el trato que ellos merecen.
Objetivos y preguntas de investigación. Objetivo general: disminuir los casos de discriminación, racismo, maltrato, falta de respeto y en algunos casos la violencia hacia los grupos indígenas de mi comunidad y el del Estado. Objetivos secundarios: demostrar que el problema de discriminación y la falta de respeto hacia los indígenas es un problema serio que debe tomarse en cuenta por parte de la sociedad. Dar a conocer una propuesta para poder erradicar la discriminación en contra de los indígenas y dar a conocer las consecuencias que suceden por los actos de discriminación y racismo a los indígenas y explicar cómo los afectan día con día. Preguntas de investigación: ¿cómo podemos terminar con la discriminación que sufren los grupos indígenas? Promoviendo los derechos humanos que ellos merecen y dar a conocer que todos debemos tratar de misma manera a las personas indígenas, debido a que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. ¿Qué propuesta serviría para erradicar la discriminación hacia los indígenas? Dando a conocer que ellos tienen los mismos derechos que nosotros, creando reuniones y programas de apoyo para que ellos reconozcan sus derechos y promoverlos de manera que las demás personas puedan comprenderlos y reconocer que son iguales a nosotros, unos seres humanos con los mismos derechos. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato y discriminación hacia los indígenas? Los problemas que surgen alrededor del país gracias a la discriminación hacia los grupos indígenas son el resultado de una mala comunidad al no reconocer a los indígenas como ciudadanos y personas con los mismos derechos. Por lo tanto, genera un gran rechazo por parte de la sociedad donde ellos buscan vivir y mantenerse, pese a los problemas que enfrenten día a día. Además de no darles oportunidades de estudio o empleo, da como resultado la falta de oportunidades en el país, aunque han sucedido casos de tal discriminación por parte de escuelas y de personas de trabajo, ya que, por ejemplo, en algunos empleos rechazan a personas indígenas debido a sus diferentes culturas, creencias, agricultura y entre otras cosas que generan la violación de sus derechos. Justificación. En el país de México hay una enorme cantidad de personas y grupos indígenas que diariamente sufren de discriminación y racismo en los diferentes estados del país, ya que personalmente creo yo que a la mayoría de las personas no les interesa en lo más mínimo el daño que le pueden llegar a ocasionar a una persona indígena solo porque es diferente a las demás, por lo que llega a ser una acción muy hipócrita y yo la considero como una acción muy baja por parte de esas personas, ya que la educación puede venir por parte del hogar o el lugar en donde una persona creció en gran parte de su vida. Puede llegar a generar pena ajena el hecho de que aún existan personas que no respetan a las demás solo por tener un estilo de vida diferente al suyo. Tales son los casos de discriminación que pueden llegar a la agresión tanto verbal como física por parte de los agresores. En mi opinión, todos debemos ser conscientes hacia las personas indígenas, ya que son un buen ejemplo de qué tan extenso es el país en el que vivimos y podemos tomarlo como una gran oportunidad de conocer más de él. Y podemos empezar conociendo el estilo de vida de las personas indígenas y por supuesto mostrándoles nuestro respeto hacia ellos y dando a conocer que los indígenas tienen y merecen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades que nosotros tenemos, porque eso nos hace crecer tanto en sociedad, comunidad, al país en general. Delimitación espacial. El lugar en donde quiero dar a conocer la información es en mi estado, Santiago de Querétaro. Población. Realizaré la investigación con ayuda de compañeros y familiares. También pueden sumarse amigos, vecinos y habitantes de la comunidad para poder acudir con las personas indígenas que sufren de discriminación, maltrato y racismo por parte de las demás personas de la comunidad. Marco teórico. En el artículo de Chocando el Carro, habla acerca de los derechos humanos y la diversidad cultural, así como las declaraciones oficiales hechas por la ONU acerca de los derechos humanos dentro de las diversidades culturales del mundo. En el artículo de Unidos por los Derechos Humanos, o Voices for Human Rights, en inglés, se habla acerca de las violaciones de derechos humanos y los desafíos que se enfrentan. A Life There
Importancia de derechos humanos. La autora habla acerca de 10 razones esenciales de los derechos humanos que permiten a la gente vivir en paz, ya que pueden reunir todos los valores que son fundamentales para poder vivir en una sociedad. En ACHR se habla acerca de qué son los derechos humanos que todos debemos tener. En el artículo de Derechos Humanos de Wikipedia se muestra información recopilada acerca de los derechos humanos como su historia, origen, revolución y el impacto que han generado hasta la fecha. En Telesur TV, acerca del Día Mundial de la Diversidad Cultural, se menciona la importancia que tiene la diversidad cultural para el desarrollo de los países. Y en Significados de Diversidad Cultural se menciona el significado de la diversidad cultural, sus causas y su importancia. Nota. Algunas fuentes de información consideré desecharlas debido a que no las consideré como fuentes de información confiables, ya que eran de blogs y no daban información coherente. Metodología. Utilizaré la metodología cualitativa y cuantitativa para poder complementar y analizar una con otra para obtener mejores conocimientos y resultados, ya que en la investigación cualitativa podemos ver los puntos de vista teóricos, la crítica, los puntos de vista acerca de qué es lo que opinan acerca de la diversidad cultural y la discriminación de los grupos indígenas. Y en la cuantitativa podemos dar opiniones objetivas, correctas, así como experiencias personales acerca de la discriminación y la violación de derechos. Mi experiencia. Mi experiencia al realizar la investigación fue muy interesante y me ayudó a pensar y reflexionar acerca de la situación que viven las personas indígenas en mi comunidad y en el Estado. La violación de derechos de las personas indígenas es una situación que puede reflejar de cierta manera cómo es la comunidad mexicana con las personas diferentes a ellos, siendo un gran ejemplo el trato que le dan a las personas indígenas que llegan a violar sus derechos humanos. Pero así como hay personas que solo ven por intereses económicos y propios, hay personas que se preocupan por la comunidad indígena, para que ellos puedan recibir el trato que ellos merecen y han luchado por tener. Para que todos podamos crear una gran sociedad en el Estado y en el país, es respetándonos los unos a los otros, y eso incluye a los grupos indígenas. Como seres humanos debemos ser conscientes del daño que provocamos a las demás personas, y debemos evitar esos problemas apoyando a que todos reconozcan que todos los seres humanos tenemos y merecemos los mismos derechos sin importar las diferencias que existan entre nosotros.